Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, voy a dar presentación al tema de hoy, que es la santidad. Y la primera pregunta es para todos ustedes, como para iniciar. ¿Qué es la santidad? ¿Qué tienen como concepto? ¿Qué es la santidad? No hay respuestas... La respuesta correcta. Nadie se paró. Correcto. No hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Entonces... Yo ya sé, pero Victoria ya me conoce. Bueno, muy bien, ¿eh? Christopher, ¿qué es la santidad? Una palabra. Para Christopher es una palabra. Una palabra que tiene Bien, una- definición de santidad. ¿Quién se anima a una definición de santidad? Santidad tiene 9 letras. Sí. Ese de super. Tenía que ser el chavo del 8. Bueno, yo lo De tomaría, antes. o sea, buscar más de la presencia del Señor, que en este caso que todos buscamos la santidad, aunque no la alcanzamos, pero sí buscamos la santidad. Muy bien, otro que se anime. La santidad, Eso va a salir grabado. la santidad es en sí misma experiencia del acontecer de la divinidad al interior de la persona que se abre a la acción transformadora del espíritu de resucitado. Dijo Wikipedia. No. No. A ver, acá. Ser apartado con un fin. La santidad en realidad es para Dios. Ser apartado con un fin. ¿Alguien más quiere tirar una fruta? ¿De qué es la fruta? santidad? Tienen fruta. Cualquier cosa sirve, ¿eh? Estamos, Rodri. Perfecto. Le damos. Respondiendo a la pregunta, hay otra pregunta. ¿Es la santidad un lugar? Un lugar. ¿Es la santidad un lugar? ¿A dónde puedo ir? ¿Sí? Sí. Christopher dice que sí. Cada uno puede ir a un lugar de santidad. Es un lugar. Esta es la pregunta inicial. Porque después, más adelante, van a entender por qué. Pero ¿es la santidad un lugar? ¿Sí o no? ¿Sí? Todos opinan que sí. Sí. Muy bien. Bueno. Si alguien opina que no, ¿hay un no? ¿Por qué no? Algunos dicen que no. Yo creo que es según el punto de vista, porque, por ejemplo, si vos me decís la santidad como vos como persona, podrías llegar a categorizar como un lugar. Pero ahora si lo decís, la santidad en realidad es apartarse de ciertas cosas, o yo lo considero así, como para digamos, para mejorar. Perfecto. Es importante. Para los que dijeron que sí, esto tiene una respuesta. Para los que dijeron que no, les voy a demostrar por qué no. Porque están equivocados. Primero, Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 5. Les voy a decir que estoy usando una versión de Biblia que me gusta mucho, que es la Biblia textual, porque es una versión de estudio que es literalmente la Biblia traducida al español desde el hebreo original, sin ninguna interpretación. Porque generalmente la Biblia se interpreta del hebreo al inglés y del inglés al español. Pero la Biblia traducida del hebreo al español es literalmente textual. Simplemente nadie interpretó nada, simplemente es pasar del hebreo al español lo que dice. Entonces es Éxodo 3, versículo 2 del 5. Entonces el ángel de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio a la zarza, ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Y vio Yahvé que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y entonces dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, Éxodo 25 del 8 al 9 y el versículo 22. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de tus utensilios, así lo haréis. Y allí me reuniré contigo entre dos querubines que están sobre el arca del testimonio y por encima del propiciario hablaré contigo todos los que hayan de ordenarte para los hijos de Israel. Estos son dos situaciones en las que la santidad se podía encontrar en un lugar. Moisés se acerca a la zarza y el Señor le dice, no te acerques, es lugar santo, quítate el calzado. El tabernáculo propiciatorio era una carpa, que obviamente no es ese tipo de carpa, esto es una imagen hecha por inteligencia artificial, es ilustrativo, donde el Señor se manifestaba, donde el Señor en medio de su pueblo aparecía y le hablaba a Moisés. Otro ejemplo de un lugar donde el Señor se muestra es en el Santo Monte. Salmos 15:1. Salmo de David. Oh Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Otro ejemplo más. Primera de Crónicas 28, 6 al 7. Y me ha dicho,
Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque le he escogido por hijo, y yo le seré por padre. Y si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos, cosa que sabemos que no pasó, y mis decretos, como en este día estableceré su reino para siempre. En este pasaje, David le está diciendo al pueblo, yo no puedo hacer el templo del Señor porque he derramado mucha sangre. Dios le dijo, no puedes hacer mi templo porque has derramado mucha sangre. Pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Y yo lo voy a hacer como padre y él me va a hacer por hijo. Y el Señor hace referencia a este templo como casa, donde él se manifiesta. Y tenemos, y creo que esta es mi diapositiva favorita, ¿eh? Es en Isaías 57:15, en la que también el Señor se atribuye a sí mismo un lugar. Dice, porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy en el espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Estos son todos los ejemplos que yo les puedo dar en donde la santidad está relacionada a un lugar, en donde la santidad es un lugar. Para los que dijeron que sí, que la santidad puede ser un lugar, la respuesta está bien. Para los que dijeron que no, la respuesta está bien, pero no está tan bien, porque la santidad se manifiesta en un lugar. Y esto lo hago como ejemplo para decirles cómo empezó este estudio. Este estudio empezó como una pregunta al Señor. ¿Por qué Dios, si vos sos omnipotente y todopoderoso, y sos omnipresente, gracias, sos omnipresente, decidís y escogés manifestarte en un lugar físico, cuando Dios lo abarca todo? Y cuando uno puede decir, bueno, Dios se manifiesta en mi casa, Dios se manifiesta, pero Dios ha dado señales en la Biblia, desde siempre, de que el Señor aparta un lugar para Él, de que el Señor quiere un lugar para Él, de que el Señor se manifiesta en un lugar para Él. Generalmente son lugares únicos, aislados y apartados. En general, el Señor escoge esos lugares para manifestarse. No una sola vez, sino como se los he mostrado en varias diapositivas, en varios lugares. ¿Por qué? Y ahí está el porqué. Y eso tiene mucho que ver con la santidad. ¿Alguien sabe lo que es un sancta sanctorum? Es una medicación. No, puede ser. Sancta sanctorum. Tiene pinta de decir santo santuario. Santa sanctorum. Kadosh ha, Kadoshim y santo de los santos es el nombre que se le da al lugar santísimo. El lugar santísimo es como una traducción como medio imperfecta de lo que es realmente. Es lugar santísimo. En realidad el lugar que es más concreto, lo que es el santo de los santos. El santo de los santos es el lugar que atribuye donde el Señor se manifestaba en el templo y donde se manifestaba en la carpa. O sea, es básicamente el lugar más santo que podías encontrar en la tierra. El santo de los santos. Así se expresaba en hebreo y ese es el sentido que tiene en hebreo. Y cuando una persona, cuando se estudió el Antiguo Testamento, lo dicen, para ellos es el santo de los santos. No es tanto así como lugar santísimo, sino que es atribuible no al lugar, sino a la presencia que habita en el lugar. Éxodo 26, 31 y 36. Y harás también un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y se hará de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre sus 4 columnas de acacia y recubiertas de oro, y sus ganchos de oro, sobre 4 basas de plata. Y pondrás el velo bajo los corchetes, y allí detrás del velo meterás el arca del testimonio, y el velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Acá también hay un lugar físico, y hay una separación entre el lugar físico, el donde el Dios se manifiesta, y el Señor ordena que se eleve un velo, que también la palabra velo en hebreo significa separación. Hay una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo es el lugar donde el sacerdote entraba una vez al año para hacer la expiación de los pecados de todos. Solo una vez al año podía entrar, si mal no recuerdo, el sumo sacerdote, el que entraba. Solo era el sumo sacerdote el único que podía entrar. Tenía que estar purificado, no solamente eso, porque, como dice la palabra, si vos entrabas y tenías pecado, ya quedabas. Bueno, me imagino que cada tanto alguien entraba a limpiarlo, ¿no? Sí, porque si no, entra una vez por año, cuando va el sumo sacerdote a hacer sacrificio, está lleno de telaraña, cucaracha, ¿no? Claro, era el momento donde el Señor hacía aparecer su manifestación, y obviamente tenían que ser los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. No era cualquier persona. No cualquier persona podía entrar a limpiarlo. Era una persona escogida, seleccionada. Y no cualquier persona podía entrar a hacer expiación por el pecado de todo el pueblo. O sea, toda la nación, había un solo día en el año en donde entraba un sacerdote y hacía expiación por todos. Y el sacerdote andaba ahí medio, la quedaba. Ahí, tax, seco. No, la cuerda es un mito. No, lo de la cuerda es un mito. Sí, la cuerda es un mito. No. No está en la Biblia, es un mito. Claro, es un lindo mito. Claro, sí. Hay un mito que dice que si el sumo sacerdote entraba en pecado y moría,
entraba con una cuerdita y con campanitas. ¿No? Sí. Entonces después, para no entrar, los demás lo tiraban con una cuerdita, pues no podían entrar. No, es un mito, es un mito. Por eso digo, se podía entrar, cuando Dios se manifestaba, no, solo podía entrar el sumo sacerdote con el sacrificio. Pero cuando Dios no se manifestaba, alguien entraba. Alguien te va y limpiaba. Claro, sí. Si ven que no salía, entraban a sacar. Sí. Sí. También en Hechos, dando de razón a los que decían que el Señor no se manifiesta en un lugar, o sea que el Señor no está en un lugar físico, el apóstol Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es siervo por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues él da todo, da vida, da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, ahí radica la pregunta. Ciertamente Dios no necesita un lugar físico para manifestarse. Pero ¿por qué Dios elige un lugar físico para manifestarse? ¿Por qué la santidad de Dios se manifiesta en un lugar físico? La primera señal de todo esto es que el ser humano, debido a su imperfección, no puede acceder a la santidad de Dios. Es una imposibilidad. O sea, acá es donde cae el primer mito. Uno no puede ser santo, porque la santidad no es una cosa que uno puede ser. La santidad es un atributo de Dios. La santidad es un atributo de Dios, único de Dios, el cual Dios no comparte, pero sí invita a participar de él. ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? Ahí también hay que entender la representación del velo. En la antigüedad el velo también, como la tela, porque era de lino, era la separación entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Entonces, se separaba un velo, se separaba algo fino, algo que vos no podías percibir, pero si lo atravesabas estabas en la dimensión de Dios. Y en la dimensión de Dios, la santidad de Dios, por nuestra imperfección, evidentemente hay un rechazo. Por eso lo que tenías que hacer era entrar el sacerdote con la expiación, con la sangre del cordero. Porque la sangre del cordero era la seguridad de limpieza. Entonces entraba a ser únicamente, fíjense esto, entraba la santidad de Dios, no habitaba en la santidad de Dios siempre. Entraba una vez al año a la santidad de Dios a pedir expiación por los pecados de todos. O sea, no tenía el beneficio de vivir en la santidad todo el tiempo. No tenía el beneficio de ser llamado santo. No tenía el beneficio de compartir una relación de santidad con Dios. Era, entrás a hacer eso y salís. No era algo de como entramos nosotros en la presencia de Dios todo el tiempo y decimos, Señor, ¿cómo estás? Por decir algo, si el sacerdote quería entrar a hacer otra cosa que no fuera la expiación, Señor, ¿cómo estás? Él temía cómo estás, quedaba ahí, quedaba seco en el piso. Entonces, Dios manifiesta su santidad en un lugar. ¿Pero por qué manifiesta Dios la santidad en un lugar? Y acaba la próxima pregunta. ¿Es la santidad una cualidad? ¿Qué vendría a ser una cualidad? Una cualidad es algo que uno puede tener, uno puede obtener, uno puede desarrollar. Es una Por ejemplo, soy paciente. Es una cualidad. Okay. Un atributo. Christopher cree que no, que la santidad no es una cualidad. No es algo que se puede desarrollar. No es algo que no se puede desarrollar. Para mí la santidad no es una cualidad, porque si fuera una cualidad es algo que yo puedo desarrollar o algo que yo tengo. Y yo no puedo ser santa si no es el Espíritu Santo, o sea, si no es Cristo el que me santifica. No puedo. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo en que no? Todos apoyan el comentario de Silvia, fenómeno. Siempre buscamos, pero nunca la encontramos, pues. Nunca hacemos. Uno quiere estar ahí a los pies de Cristo, estar buscando la mayor santidad, purificarse más que todo, tratar de mantener limpio su corazón, que es lo que el Señor quiere. Y ese es el medio de la cual uno trata de conseguir la santidad. Tratar de agradarle al Señor, pero en realidad nunca la conseguimos. Está muy bien eso. Estas son las dos acepciones de santidad que se aplican en la Biblia. Kadosh, que es en hebreo. ¿Por qué pusiste Kadosh con C de casa? Porque Kadosh aparece así en la Biblia textual. Qué feo. Es como parece al exégeta. Yo no le puedo decir que no al exégeta que escribió la Biblia textual. O sea, pero queda más lindo con K. Bueno, está, pero no sé si escribía con K. Entonces, Kadosh es en hebreo, ¿verdad? Kadosh es en hebreo y Hagiasmos que es en griego. Es en griego. Que representa lo mismo. Santo, santo, santuario sagrado, Dios. O sea, en el hebreo Kadosh también se utiliza en muchos momentos de la Biblia para referirse directamente a Dios. No algo santo, no algo sagrado, sino a la persona misma de Dios. Y Shagai Simon, Hagiasmos, es santificado, santidad, consagración. También podías haberlo escrito con H, ¿no? Hagiasmos, que es más lindo. Bueno, pero ¿Sabés cómo se le dice al que escribió la Biblia? ¿Cómo? El agiógrafo. Mirá, no sabía. El escritor santo, agiógrafo. ¿Ya? De griego, el mismo. La misma raíz. Entonces,
Acá, bueno, santo era por la puerta clara. Porque estabas escribiendo la Estaba escritura escribiendo santa. la escritura santa. Por eso. Entonces, acá es donde los que vieron el banner, el banner que hizo Noelia, muy bueno el banner que hizo Noelia, hay una foto de un señor que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era un exégeta católico que escribió lo que se llama La suma. la Summa Teológica, que en latín es la Summa Theologicare, que es su explicación de él da razones de por qué Dios existe. Entonces él hilvana ideas y dice por qué Dios existe. Y por qué la existencia de Dios es la cuestión más lógica del mundo. Él dice, es lógico que Dios exista. Y estas son las razones. No es una cuestión solamente de fe, no es una cuestión solamente de creer y no es algo imaginario que nosotros nos creamos en la cabeza, sino que Dios es más real que todos nosotros y Dios existe, porque hay razones para la existencia de Dios. La Summa Theologicare tiene un montón de ediciones, pero yo saqué varias ideas que hablan sobre y que tienen relación con la santidad, que hablan sobre la existencia de Dios y el valor de Dios. Santo Tomás de Aquino dice, Dios es simple, sin composición de materia y forma. ¿Qué significa eso? Que Dios no está formado por partes como nosotros. Que Dios no está formado de carne ni de hueso. Que Dios no es una composición. Dios es simple, o sea, Dios es. No está formado por nada, nadie lo formó, nadie lo creó. Ese es el punto 1. Dios es perfecto y sin ninguna imperfección. Bueno, eso no es necesario explicar. Dios es la máxima expresión de todas las cualidades buenas. En Él encontrás toda la bondad. Dios es la bondad misma. Y es una cualidad que hace a Dios también ser Dios. Porque Dios no solamente es omnipotente, no es omnisciente, sino que es omnibenevolente. Toda la bondad existe en Dios. Y Él es absoluta bondad. Y de Él emana la bondad. Y Dios es único. No hay otro como Dios. Dios es único en su tipo, no es replicable, nadie es como Dios. Entonces, otra de las afirmaciones que dice Santo Tomás de Aquino es que como Dios es simple y no es formado, Dios es diferente de la creación. Y Dios creó a la creación y las leyes de la creación no se le aplican a Él porque Él creó la creación. Eso, todas estas variables, todas estas cosas que dice Santo Tomás, nos llevan a una conclusión. Dios es único, Dios es bueno, Dios es diferente a todo lo creado, Dios es toda la bondad y Dios es simple. Él no es creado, no se le aplican las leyes a Él. Todo eso se puede definir con una sola palabra. Dios es santo. Porque la santidad significa algo que es apartado, algo que es diferente a todo lo creado, algo que existe por encima de todo lo creado. Dios es santo. ¿Y a qué voy con esto? La santidad es parte de la naturaleza de Dios. Dios no podría ser el Dios que nosotros creemos si Dios no fuera santo. Porque la santidad es el mayor atributo de Dios, es lo que hace a Dios ser Dios. Y si uno hace un análisis, que me tomé el tiempo de hacerlo, diferentes dioses de diferentes religiones, el único Dios que se atribuye a sí mismo la santidad es Dios mismo. No van a encontrar en la historia a ningún personaje y a ningún Dios de ninguna religión que se diga a sí mismo. Porque cuando Dios dice soy santo, lo que Dios dice es yo soy antes que todo, yo soy diferente a todo. Yo soy único en mi clase, no hay otro como yo, que lo dice, soy la mayor regla de bondad, soy perfecto y existo antes que todo. Y la santidad, por definición, y por eso, y esa es la respuesta a por qué Dios siempre tiene la tendencia a representarse en lugares y a descender en lugares, es porque Dios habita en un lugar diferente a donde habitamos nosotros, a este mundo en el que habitamos nosotros, y Dios es diferente a nosotros. Y es su forma, es su naturaleza divina, la santidad. Pero lo lindo de todo esto, que es lo que hace ser Dios. Ustedes piensen... Es el atributo diferenciador. Es el atributo diferenciador de Dios. Ustedes piensen en cuál es su atributo diferenciador como persona. ¿Qué tienen ustedes que los hace diferente al resto? Panza. Que los hace únicos. Bueno, el ADN es un rasgo. El ADN es algo que nos hace diferente a todos. Somos irreplicables. La huella digital es diferente a todos. El iris. El iris de los ojos es diferente a todos. La forma de caminar es diferente a todos. Pero hay también... Mi señora es única, es diferente a todas las demás también. ¿Cómo estuve ahí? Pero hay una característica, ustedes capaz que les viene a la mente, que pueden decir, esto es lo que me hace ser yo. Esto es lo que me hace ser Rodrigo, ser Ezequiel, ser Noelia, ser Esteban. Esto es lo que nos hace ser nosotros. Yo soy un pesado bárbaro, ¿eh? Esa es mi esencia, sí. Mira cómo dice que sí aquel, mira. Sí. Vos sos un impuntual bárbaro, eso te diferencia. Tu santidad es ser impuntual. No sé si mi santidad, pero... No, digamos, es tu sello. Es mi atributo. El atributo diferenciador de Rodrigo. Ahora, la cuestión es,
Si redondeamos acá, ¿no? Sí. Si hacemos un resumen. Así que ser santo es el atributo que hace que Dios sea Dios. Ese atributo- Que lo diferencia de cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Exacto. Y que contiene lo que pusiste acá, que es único, Mm. que es bueno y Mm. que es perfecto y que es simple. Entonces, acá es donde se ve el entendimiento de por qué ninguno de nosotros puede ser santo. Porque básicamente es, si uno se puede empezar, es una imposibilidad lógica. Ser santo, porque es un atributo de Dios. Pero acá es donde viene lo que a mí me emociona y es lo interesante. Porque la santidad es un tesoro. Y la santidad es un tesoro que solamente tiene Dios. Y es tan lindo porque Dios decidió compartir esa santidad con nosotros. Dios decidió expandir esa santidad a nosotros. Porque todo lo que es llamado santo en la Biblia, los utensilios santos, los santos ángeles, el santo monte, el santo templo, todo lo santo es santo porque Dios habita en él. Donde Dios se mueve hay santidad. Cuando Dios pisa un terreno, como pasó con Moisés, el terreno se vuelve santo. Ese lugar no era sagrado, se volvió sagrado cuando Dios decidió posar sus pies. La estructura del templo no era sagrada, cuando Dios descendía era sagrada. Entonces, el Señor habita en la santidad porque Él es la santidad. Él no puede no habitar en la santidad, Él no puede no habitar en la perfección, Él no puede no habitar en la bondad, porque va con Él, va con Él. Y nosotros, al ser imperfectos, había una imposibilidad ahí, una división, un velo entre nosotros y la santidad de Dios. Es lógico que la palabra dice, sin santidad no podrás ver a Dios. No porque Dios no quiera que lo veas, no porque Dios no quiera acercarse a vos, sino porque para alguien imperfecto, alguien impuro, es difícil, es imposible acercarse a la santidad de Dios, porque Él es santidad. Entonces, Dios dijo, ¿cómo arreglo esto? Porque mis hijos tienen que habitar donde yo habito. Mis hijos tienen que compartir esto que es mío. Y acá va una pequeña analogía. Uno puede ser noble, los nobles, uno puede ser noble por nacimiento o noble por asociación, por casarte con un noble. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Voy a permitir que mis hijos nazcan de nuevo, con la calidad de santidad, como mis hijos. Porque el hijo de un noble es noble. Porque el hijo de un rey es un príncipe. ¿Qué se lo da? Que su padre sea un rey. Nada más. Nació de su padre. Su padre es un rey. Nosotros nacimos de vuelta del santo. Tenemos la capacidad de participar de la santidad. Segunda de Pedro 14 dice, por medio de los cuales nos ha dado propicias y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser consustanciales. ¿Y por qué dejé la palabra consustanciales? Porque consustancial significa, y me pareció impresionante, consustancial significa cambiar la naturaleza de algo para convertirlo en una cosa diferente y unirlo a una nueva naturaleza al punto de que no puede separarse de ella. ¿Qué hizo Dios? Dios cambió nuestro ADN espiritual, nuestra existencia, algo que era imposible, incluso en términos espirituales, algo que solamente Dios podía hacer. Cambió nuestra naturaleza para darnos a una naturaleza que puede aspirar a la santidad. Y eso es únicamente mediante Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, siendo Dios, descendió, dio su sangre, que sirve como expiación, para abrirnos las puertas a la santidad, para darnos las posibilidades de ser santos. Antes, sin importar lo que nosotros hiciéramos, no podíamos aspirar a la santidad. No podíamos aspirar a lo que Dios era. No podíamos estar donde Dios estaba. No podíamos buscar a Dios. No podíamos acceder a Dios. Era imposible. Tenían que depender de un hombre que fuera una vez al año por los pecados de ellos. Y aún así eso no era suficiente. Entonces, el Señor nos dio un regalo, que es su presencia. Y ya hasta la hebreo sí. Dice, además nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban. Esto habla también de que el Señor le ama disciplina. Y los respetábamos. No hemos de nosotros someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir, porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía. Pero para el provecho a fin de que participemos de su santidad. O sea, el Señor, único en su clase, único en su tipo, irrepetible, una imagen perfecta, dijo, yo quiero que mis hijos participen de mi santidad, porque no quiero estar alejado de ellos. El Señor nos atrajo para participar de su santidad. Y ese es el mayor regalo de la existencia, porque era algo al que nosotros jamás, por más buenas obras que tuviéramos, podríamos haber llegado. Y sigue el apóstol y dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, Dios dijo, vamos a ser los santos para que puedan verme. Damos a la posibilidad de que puedan vivir en santidad.
de que puedan seguirme, de que puedan tener santidad en mí para que puedan acercarse a mí. Y este es el versículo final en el cual también se basa esta palabra. Y es de la Biblia, de la vida textual. Porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y ese es el sentido de todo. Porque yo soy su Dios, porque yo soy su Padre, porque yo estoy con ustedes, porque yo los he elegido. Ustedes son santos, porque como son de mi familia, tienen mi santidad. Mi santidad se acerca a ustedes, mi santidad los toca, mi santidad los convierte, mi santidad los acerca a mí. Así que no os contaminaréis, eso es otra parte cuando habla de la comida, y al final dice santificados, sed santos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Yo soy Yahvé, quien os santifico. Esto último, guardar los estatutos y ponerlos por obra, simplemente era vivir una vida buena si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús. Si no hubiera sido porque Jesús nos acercó. Cuando el velo se rompe, la separación, cuando Jesús muere, el velo se rompe y las puertas de la santidad que está separada de nosotros salen hacia nosotros. No es que nosotros entramos, sino es que Jesús descendió, abrió el velo y la santidad de Dios, la dimensión de Dios, se abre hacia nosotros, se extiende hacia nosotros. Es una puerta abierta para acceder a donde Dios está, mediante la sangre de Jesucristo. Algo que nosotros en nuestra vida podríamos haber logrado, algo que es parte de la naturaleza de Dios, algo que Dios no comparte con nadie, es más, es parte del Evangelio, porque el apóstol Pedro dice que es algo que incluso los ángeles quisieran ver, pero no es algo que es para ellos, sino es algo que es para nosotros. Habitar con Dios en su santidad, ser santos como Él. Entonces, como bien dijo Félix, somos pecadores y no teníamos ninguna capacidad de ser santos. Pero Dios dijo, ¿por qué no llamar a mis hijos a mí? ¿Por qué no extender mi santidad hacia ellos? ¿Por qué no hacer una obra de renovación en ellos? ¿Por qué no cambiar su naturaleza mediante el sacrificio de mi hijo? Mediante el sacrificio de Dios mismo, para que ellos se acerquen, para que ellos estén conmigo, para que ellos sean parte de mí. Entonces, la santidad no es algo pequeño, no es algo que uno tiene que tomarse a la ligera porque, y eso es una pregunta, ¿ustedes compartirían esa característica que ustedes los hace ser ustedes, sin miedo a perder? ¿Cómo? ¿Ustedes compartirían con otro esa característica, esa cualidad que los hace ser ustedes, que los hace ser cada uno, ustedes, identificarse y diferenciarse de todas las personas? ¿Lo compartirían con otra persona a riesgo de que esa persona se vuelva como ustedes y ustedes pierdan su identidad? O sea, ¿tomarían eso que está preciado en ustedes, el mayor tesoro de ustedes, y se lo darían a alguien sabiendo que les puede llegar a fallar? Porque Dios hizo esto sabiendo, consciente plenamente de que podíamos fallar, consciente plenamente de que le íbamos a fallar. Pero Él la posibilidad la tenía que dar, Él tenía que abrir la puerta, Él tenía que permitir que nosotros accediéramos a su santidad, a habitar con Él, a vivir con Él, porque el amor de Dios era más fuerte hacia nosotros. Entonces Él descendió, abrió Él mismo el velo y se acercó a nosotros. Hizo un nuevo pacto con nosotros a través de su sangre, acercarnos a su santidad. Y la santidad es un tesoro al que podemos aspirar, gracias a Dios, gracias a Él. Mientras más nos acercamos a Él, más nos santificamos. Mientras más seguimos su palabra, más nos santificamos. Y es una capacidad que nunca hubiéramos tenido si no fuera gracias a Él. La santidad, y siempre que lean en la Biblia esto, que santifíquense, es algo que no podíamos aspirar. Es un mensaje que Dios da después del sacrificio de Cristo. Porque después del sacrificio de Cristo estamos en la posición de poder acceder a la santidad de Dios. Entonces es como santificarse sean más como yo. Acérquense más a mí. Compartan. Sean parte de mi familia. Acérquense a mi mesa. Porque la santidad es lo que yo quiero en ustedes, para que ustedes puedan compartir conmigo. No es simplemente para que se eleven a un nivel moral. No es simplemente para que se eleven a una corrección de vida. No es simplemente para que sean simplemente buenos. Es para que puedan compartir conmigo, es para que sean parte de mi reino, de mi dimensión, de mi presencia. Para que yo pueda derramar en ustedes mi santidad, para que sean partícipes de mi santidad. Y el Señor nos prepara también en el camino, y el Señor nos disciplina en el camino, en busca del perfeccionamiento de nuestras almas, para que nos acerquemos a Él. Porque esa obra que el Señor hizo con Cristo Jesús no ha terminado.
Y el Señor nos sigue atrayendo a la santidad y nos sigue atrayendo a ser particulares y nos sigue atrayendo a Él. Porque como un padre que atrae a sus hijos, Él nos atrae hacia Él. Él busca que nosotros podamos compartir esa santidad. Algo que antes no podríamos bajo ningún concepto tener. Ser como Él, estar como Él. Y eso es sumamente importante. Y en general, eso se basa el estudio que quería hacer yo acerca de qué es la santidad. De que hoy podemos ser apartados para Él. De que Dios nos puede hacer santos para Él. De que tenemos la posibilidad de elegir algo que antes no podíamos hacer. Elegimos vivir con Él. Y la pregunta es, ¿uno elegiría ser hijo de un rey o seguir la vida que sigue? Cuando te es la posibilidad. Y también eso encuadra un poco la vida de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo salió de lo que era la familia, la casa de su padre, pero pudo volver. Y su padre lo abrazó, le puso anillo, lo vistió nuevamente, lo cubrió nuevamente. Nunca dejó de ser su hijo. Lo volvió a acercar hacia su santidad. Decir, bueno, hijo, dale que puedes santificarte. Dale que yo quiero que te santifiques. Dale que yo quiero que habites conmigo. Entonces, también eso es un llamado para todos nosotros hoy de que la posibilidad está, de que la puerta está abierta, de que el esfuerzo más grande lo hizo Jesús, el que no podíamos haber hecho nosotros. Santificarnos es posible gracias a Jesús. Santificarnos es posible gracias a Dios. El sentido, y creo que esto cambió un poco mi percepción, el sentido de buscar la santidad no es tanto por lograr una pureza moral, sino porque eso nos permite acercarnos a Dios y porque eso nos permite ser como Dios. Y no hay nada mejor que querer ser como Él, que nos está dando de su naturaleza. Y es básicamente eso. Así que la vida cristiana se trata de que yo quiera anhelar que Dios se manifieste en mí. Y cuando Dios se manifiesta en mí, me santifica. Este pedazo acá de la iglesia que llamamos siempre el altar, que decimos que es sagrado, no es sagrado al menos que la presencia de Dios no se manifieste acá. Exacto. Los objetos no son sagrados en el momento en que Dios lo está usando. Así que cuando la Biblia dice, sed santos porque yo soy santos, y como si fuese una orden, nos da orden de que seamos santos, nos anima a que anhelemos, a que querramos que Dios se manifieste en nosotros. Y si ese es nuestro anhelo, entonces vamos a sentirnos motivados a hacer con nuestras vidas lo que sea necesario para que Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Exactamente. Y es importante, como vos decís, ver que la santidad, y no canso de repetirlo, era algo imposible. Y ahora el Señor lo hizo posible en esta vida. Porque en realidad estamos todos condenados a la muerte. Y Jesús murió por nosotros, para que podamos acercarnos a Dios. Entonces, como dije, la parte difícil ya fue hecha. Él, mediante la sangre de Cristo, cambió quien nosotros éramos. Ya me olvidé la palabra. Cambió nuestra naturaleza. Consubstancial. Nos consubstanció y nos hizo una nueva sustancia. Nos acercó a Él al punto de que su naturaleza, nosotros pudiéramos compartir su naturaleza y que no fuéramos más de eso, de su naturaleza divina, de su santidad. Es un camino, a veces uno ve el camino como el camino a la santidad como una peregrinación difícil, porque a veces uno tiene la idea de que la santidad es una especie de monje, pero es un camino de amor. Que eso que vos decís es tipo también mucho, muy Hollywood, o sea, es como muy lo que te venden, ¿me entendés? Tipo, cuando al mundo le hablan de la santidad, y muchas veces nosotros vemos o consumimos ese tipo de contenido, ves que prácticamente las personas se castigan cuando no hacen las cosas bien, se tienen como un sacrificio con una intención que capaz que no es tipo tanto... No sé si decirle que no es la correcta, pero digo, no es el mismo enfoque que vos le estás dando. O sea, yo quiero ser santa, como vos decís, para ver a Dios, por amor a Él también. Pero a veces como que siento que se pierde tipo ese objetivo. Y obviamente también tiene que ver mucho como con la visión capaz dentro de cada, no sé si decirle religión, pero cada rama, digámosle, para nada de eso. Y después con respecto a lo de los objetos, creo que también hay una diferencia, tipo los objetos y el altar y las cosas, uno los consagra, lo aparta, ¿no? Entonces es como, capaz que es más sencillo que yo agarre un pandero y, no sé, y oremos para que eso sea apartado y se use solo en esas instancias, pero distinto es con una persona, pero una persona, como vos decís, implica todo un reto de todos los días tratar de hacer un pasito extra para un esfuerzo extra y es mucho más sencillo, porque yo acá no toquen las panderas hasta el domingo, nadie los toque y es más fácil apartarlos para
que a una persona todos los días tener que rendirse a sí misma un montón de cosas para tratar de medianamente hacer las cosas bien, ¿no? Claro, entonces a mí el concepto de santidad, siendo sincero, me parecía como muy pesado. Siendo joven en el mundo que uno vive es como muy pesado. Es que, y como decía Manuel, yo interpretaba y leía la Biblia donde sed santos porque yo soy santo, y cuando vos ves porque yo soy santo, tipo, vos sos Dios, es como que tiene una altura de santidad que es imposible llegar. Y cuando el Señor viene y me habla y me impulsa a hacer esto y estudiarlo, no es tanto de sed santos porque yo soy santo. Es porque es más bien yo sabía que no podías aspirar a la santidad, porque tu naturaleza es pecaminosa, pero lo que yo hice es hacerte un camino para que puedas venir a mí. Yo abrí el velo, abrí la puerta, hice la parte difícil. Acércate a mí porque yo te amo, porque la santidad es para que vos puedas verme, para que puedas estar cerca de mí, para que puedas conocer mi mente, para que puedas escucharme, para que puedas estar en mi presencia. Es básicamente, quiero que seas santo porque quiero estar contigo. Quiero compartir mi vida contigo, quiero compartir lo que yo soy contigo. Como un padre quiere compartir su herencia con su hijo, porque ese es el corazón de Dios. Entonces, viéndolo de esa parte, viéndolo no tanto como una imposición, sino como una invitación a ser santo, un anhelo ferviente de Dios a buscar la santidad, ese es el concepto, buscar la santidad, porque en la santidad buscas a Dios. Entonces, de esa mano extendida de Jesús hacia vos, diciéndote, quiero que seas parte de mi familia, quiero que compartamos ese mismo ADN, ya podés, es como que el Señor te está diciendo, ya hice la parte difícil, estás en una posición que ya podés venir a mí, vení a mí, ya no hay ningún impedimento, ya no hay nada, no hay obra del diablo que te pueda alejar de mi santidad, no hay nada que evite que vos te acerques a mí más que tu propia voluntad. Cuando uno ve estos conceptos que son tan pesados, porque me parecían pesados, me parecían cargas pesadas, desde la óptica del amor de Dios, desde la óptica que Dios abrió su palacio ultra exclusivo para uno, que era un mendigo, y lo convirtió en su hijo, y lo llamó, y le dio nombre, y lo vistió, y le dijo, vas a portar mi santidad. Es la posibilidad de estar conmigo, de la posibilidad de ser un noble, de la posibilidad de habitar donde yo habito, es diferente. Porque uno empieza el día y uno camina este peregrinar cristiano que ciertamente no es sencillo. No es sencillo. Y más cuando uno es joven también, con otra visión de entender que hay una puerta abierta, que nadie me impide acceder a la santidad de Dios más que mi propia voluntad. Estuvo bueno lo que dijo Noelia, porque yo podría poner una cinta acá y no dejar que nadie pase. Entonces nadie llegaría al lugar que consagramos santo acá al altar, ¿no? Sería fácil, una barrera física y nadie pasa. Pero en nuestra vida es más difícil que yo ponga barrera o distancia de las cosas que me van a contaminar. Entonces, la motivación que tengo es esa. Yo quiero ser digno, merecedor, si se puede decir de esa manera, de que Dios se manifieste en mí. Entonces, para eso voy a tratar de evitar aquellas cosas que yo sé que me van a contaminar y que van a generarle el rechazo a Dios. Me gustó también, como dijiste, esa alegoría de que Dios es como un noble, nosotros somos como los, ¿cómo es? Los plebeyos. Los plebeyos, sí. Y he dicho, bueno, los adopto en mi familia, ahora son nobles, ¿no? Porque la Biblia dice ahí en Efesios que Dios desde el principio pensó predestinar a sus criaturas para que fuesen de su familia, para adoptarlos como hijos de Él. Eso fue el plan de Dios desde el principio, crearnos y después adoptarnos, ¿no? Así que eso está muy genial. Hay que cuidar ese camino a la santidad, porque partiendo a lo que dijo la chica hace rato, nosotros buscando el camino a la santidad, tratando de mantener limpios nuestros corazones y todo eso, el Señor nos aparta, tal cual como el calendario, nos aparta. Dice, este es mío. Entonces hay que cuidarlo. Por eso es que la invitación es no a los secretos, al secreto. Buscar a Dios en el secreto es más importante que buscarlo en público. Porque si lo buscas en público, lo buscas para los hombres. Y si lo buscas en secreto, lo buscas para Dios, buscas más la santidad. Hay una cosa importante, y Noelia me hacía acordarme de esto. La santidad es un cambio espiritual en nosotros. Uno capaz que no lo vea en lo físico, pero interiormente uno lo vive y uno es una expectativa enorme. Y es purificarse a uno mismo, y es la posibilidad de purificarse. Y hay un pasaje muy importante que dice, el apóstol Pedro dice que nosotros, la obediencia a Dios es lo que nos purifica.
¿Qué significa? Que hay un misterio ahí, que mientras nosotros seguimos a Dios, mientras más obedecemos a Dios, hay algo que pasa en nuestro interior que cambia, que no sabemos qué es, pero es un misterio que mientras que más nos acercamos a Dios, más nos purificamos. ¿Y cómo uno se acerca a Dios? Les cuento rápido una anécdota que se la conté a Manuel una vez. A mí el Señor me venía inquietando mucho de vivir con temor a Él, que también es vivir con obediencia a Él. Y el temor a Dios se ve en las pequeñas cosas, las cosas más pequeñas. El temor a Dios es la carta de amor a Dios, porque es la vida que vos vivís fuera de los domingos. Es la vida que vos vivís todos los días. Yo iba pasando, es una anécdota, yo iba pasando, es muy común ver acá en la ciudad de Montevideo caños rotos de OCE, saliendo agua. Entonces yo pasé, como me pasaba siempre, lo ignoré y seguí mi camino al trabajo. Y en la esquina el Señor me dice, esa no es la conducta que yo espero de vos. Y eso me generó como mucho peso en cuanto a temor a Dios. Porque acá vos cuando ves un caño roto, vos puedes llamar a OCE para que venga y lo arregle. Le mandas una foto, te mandas un mensaje. Y en ese sentido es como que el Señor me decía, yo espero una conducta diferente a vos también como persona en esta sociedad, porque sos mi hijo y por temor a mí. Mandé el mensaje y me fui, seguí cambiando mi trabajo y justo en ese momento pasó una compañera de trabajo que me llevó el trabajo. Y también en eso vi la respuesta de Dios. Pero con un tip, ¿cómo acercarse a la santidad de Dios? Están las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son temer a Dios, y temer a Dios es respetar a tus mayores, respetar las leyes, intentar ser amorosos con todos, ser buenos con todos, compartir lo que uno tiene, no agregarles también más cargas de sufrimiento a las personas en sus vidas, entender que todos tienen sus problemas y que si uno puede darle un consejo de amor y acercarse y ayudarlos, también eso es temor a Dios. Temor a Dios es caminar con compasión, con empatía con los demás. Temor a Dios es buscar ser, con nuestros recursos, es buscar decirle, Dios, estas son mis posibilidades, yo intento vivir la mejor vida que pueda, una vida más recta que pueda. Te pido que vos hagas el resto porque yo soy débil y soy pecador. Y en ese caminar, de esas pequeñas cositas, mandar la foto por el caño de OCE o respetar a tus profesores, o respetar a la gente que está en autoridad, o acercarte capaz que a esa persona que vos ves solo en la universidad, en el liceo, en la escuela, hablarle, ayudar a la persona que le están haciendo bullying o que la están acosando en el trabajo y poder ser su conexión emocional, poder ser más empático con ellos, acercarte a alguien que ves con problemas. En esas pequeñas cosas, Dios ve que lo estás amando. Dios ve que vivís con temor a Él. Y en ese caminar, tu alma se va purificando. Y ese es el misterio de Dios, de que todo lo que nosotros hacemos en lo físico, siguiéndolo a Él, tiene una repercusión en nuestra alma. Y cada día vas a sentir que el peso por ser santo es menor y que tu vida se está guiando más hacia Dios. Y ahí está el misterio, porque no solamente Dios nos llama a su santidad, sino que a medida que caminamos hacia Él, Él nos agarra la mano y nos lleva hacia Él. Y se puede llegar con pequeñas cosas, no necesitas enormes actos de sacrificio, sino que el sacrificio es diario y es decidir hacerle bien a los demás y respetar a Dios y intentar ser el mejor ciudadano que uno sea en este camino, que el Señor te va a traer hacia su santidad y vas a descubrir maneras nuevas y vas a descubrir en tu corazón capaz que errores y cositas que tenías que te impedían llegar a la santidad, pero a medida que vos estás caminando hacia ahí, Dios te los revela y y no solamente te revela, sino que te da la manera de vencerlo. Pero es más o menos eso. Bueno, y ahora vamos a hacer eso, porque parte de todo lo que se habló es que nosotros necesitamos buscarlo. El Señor hizo, como nos decía Rodrigo, el sacrificio mayor. ¿tá? Mandó a su Hijo y su Hijo murió por nosotros. O sea, el sacrificio está hecho. Pero nosotros tenemos que dar ese paso. Así como el hijo pródigo se tuvo que arrepentir e ir y decirle, papá, yo sé que estaba mejor acá. Así como el velo rasgó, pero no es que lo que estaba detrás del velo salió para afuera. Nosotros tenemos acceso a ir a lo que estaba dentro. Bueno, nosotros tenemos que dar ese paso. Nosotros tenemos que ir hacia la santidad, hacia donde Él está, para que Él pueda llenarnos también. Entonces eso es lo que vamos a buscar ahora, porque si hay algo que a mí me maravilla realmente, y que lo hemos comprobado, y que yo creo que muchos acá lo han comprobado, es ese Padre tan amoroso que cuando uno se acerca, de verdad el Señor te responde. ¿tá? O sea, nadie en esta vida puede decir que si yo no busco a Dios, Él no me responde. Si yo no llamo a la puerta, Él no abre. O sea,
siempre, no solo porque su palabra lo dice y su palabra se cumple, o sea, siempre que nosotros necesitamos ir al Señor, el Señor va a estar ahí para nosotros. Entonces, lo único que depende es que nosotros tengamos un corazón abierto y que querramos hacerlo.